Ya a esta emisión de Vis a Vis con Yanedi Nostroza. Aquí empezamos el análisis de la información a través de nuestras entrevistas. Realmente explosivas las declaraciones que dio Mayra Salazar el jueves pasado previo al feriado. Entre todo lo que dijo, señaló a Pablo Muentes, ex asambleísta social cristiano, como la persona que manejaba a varios vocales del Consejo de la Judicatura. Manejaba a la presidenta de la Corte Provincial del Guayas, Fabiola Gallardo, y manejaba también a varios jueces. Otra de los datos que dio es que lo relacionó directamente con o posiblemente con el asesinato de Fernando Villavicencio, luego de que Villavicencio estaba tras la pista y había ya hecho algunas denuncias sobre la implicación o la presunta implicación de Pablo Muentes en tráfico de tierras. En este tema me quiero detener porque aquí en Vis a Vis con Yanedi Nostroza conversamos con Guillermo Lizarzaburu. Él es periodista de Guayaquil News, quien también le ha seguido la pista a Pablo Muentes y pues que denunció algunos casos de personas, de campesinos que manifestaban haber sido arrancados de sus tierras, expulsados de sus tierras, que hoy están en manos de Pablo Muentes o algunos de sus familiares. Ahora, pues conocidas todas estas declaraciones, Pablo Muentes está en la cárcel de La Roca y Guillermo Lizarzaburu, quien fue denunciado por Pablo Muentes y sentenciado a través de estos jueces que él manejaba, está hoy aquí contando su verdad. Guillermo, muy buenos días y bienvenido. Janet, muchas gracias por esta nueva apertura. Creo que es importantísimo, no porque el entrevistado sea yo, sino que porque sí quisiera que la gente conozca un poco más cómo funcionaba esta red. Y en la anterior entrevista habíamos mencionado otras entidades que no están todavía siendo mencionadas por la Fiscalía, o que todavía la Fiscalía no llega hasta ella. Mi interés es que estos agricultores que fueron despojados de sus tierras, no solo en Durán, se presume también en el Cantón Daule y se presume también en el Cantón San Borondón. Lo que yo quisiera es que se les vuelva las tierras a estas personas que son agricultores pobres, como se lo vio el día domingo en varias notas, incluso una nuestra, en donde fuimos al sitio y claramente se ve que son gente que ha estado ahí mucho tiempo. Sí, Guillermo, quisiera primero, para poder ir en orden, quisiera primero tu reacción frente a todo lo que dijo Mayra Salazar. Mira, sí, ¿en qué lugar puso a Pablo Muentes? Quería entrar en ese tema. Previo a eso quería entrar ya en el tema que tú has mencionado. Yo creo que Pablo Muentes está donde tiene que estar. Yo creo que Pablo Muentes puede estar viviendo un infierno que se lo merece, que las personas que cometen crímenes, que cometen infracciones, que cometen delitos, deben estar presos, y no presos en un lugar de lujo con un televisor ni con un celular, sino entre cuatro paredes, lo más pequeña posible, donde puedan purgar sus culpas, porque es muy posible que después de un tiempo también pueda salir y disfrutar de todo el dinero que ha pasado. Te quería hacer un poco, aclarar lo que dijo Mayra Salazar sobre Fernando Villavicencio, quien no está con nosotros. Yo llamo a Fernando, me parece que en julio del año pasado, y le digo a Fernando que reciba a una persona que quiere entregarle una denuncia que yo ya había hecho en el periódico Guayaquil News. Le digo a esta persona: Fernando, atiéndelo, hazme ese favor porque te quiero entregar toda la información. Bueno, esta persona, que no puedo decir su nombre porque él me ha pedido que no se lo mencione, por un montón de cosas que él, pero que todos pueden deducir, que es el dueño del predio en donde se encontraron las armas y a estas personas que habían estado en el ataque a ese televisor. Me dice que lo ayude con Fernando si yo era su amigo. Le digo: no es mi amigo, no es mi gran amigo, pero lo conozco y él me tiene consideraciones y yo se las tengo a él. Le dije a Fernando inmediatamente me contestó, me dijo: está bien, lo va a llamar mi asistente, o darle el número de mi asistente, no me acuerdo qué me dijo, para que me llame. Y es ahí donde este amigo, verdadero propietario de esa tierra, acude donde Fernando. Y estando allá él,
me manda la foto del despacho de Fernando Villavicencio, el entero, donde decía Fernando, presidente de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea, y me manda una foto con Fernando. Yo publico esa información, publico la foto de Fernando con este amigo, y es ahí, a ese hecho al que se refiere Mayra Salazar. Fernando todavía no había hecho una denuncia. A partir de ahí, Fernando ya comenzó a dar pistas de lo que se venía. De hecho, Fernando fue una de las personas que retuiteó una nota que yo había publicado en Guayaquil News antes de que me hackearan el portal, porque justamente para esa época, cuando yo comencé a publicar el tema del tráfico de tierras, comenzaron a hackearme el portal. Ahora, como te dije la vez pasada, ya estoy más protegido. Ese es el antecedente. Ya Fernando tenía todo el caso al menos un caso de los principales de tráfico de tierra que se ha descubierto ahora y el que la Fiscalía lo toma como referencia para también imputar al señor Méndez posiblemente el delito de tráfico de tierras, que es un delito que lacera a la población ecuatoriana. Ahora, Mayra habló de varios casos, ¿no? Habló del tema de la hacienda en las Mercedes, habló del tema que te mencioné anteriormente, y lo que todavía no se conoce son los fideicomisos, Janet. Hay un fideicomiso que han formado los 4 hijos de Muentes. Se llama el fideicomiso MA, que yo entiendo que significa Muentes Alarcón, porque así es el apellido de los hijos del señor Muentes. De los hijos del señor Muentes. En este fideicomiso están todas esas propiedades que están cuestionadas. Que han sido cuestionadas y que están totalmente dudosas. Igual ya mismo le voy a pedir que me pasen el video de un documento en PDF que te paso, en donde vas a ver que las autoridades del Ministerio de Agricultura estaban advertidas de estas adjudicaciones cuestionadas, dudosas, posiblemente ilegales. Este fideicomiso habría que leer, es muy extenso, es un fideicomiso mercantil, en donde están 2 de las empresas de los hijos de Muentes. Están Agrocamarón y, si mal no recuerdo, la otra compañía es Inmovicity, ahora no la puedo ver, pero la tengo ahí ya rastreada, en donde en ese fideicomiso ponen todas las propiedades de la familia Muentes Alarcón, tanto bienes inmuebles, tierra... ¿Este fideicomiso cuándo fue conformado? Ese fideicomiso, me das un segundo y te lo puedo decir. 14 de julio del 2023. 14 de julio del 2023. Y Janet, te quisiera te quisiera decir un detalle muy importante. En esos fideicomisos nunca aparece el nombre de Pablo Muentes Alarcón. Los hijos y otras compañías que a su vez le vendieron a estas 2 empresas, los hijos de Muentes, son personas que posiblemente habían actuado bajo la figura de testaferrismo. Hay varias personas que deben ser investigadas, que en su momento las voy a publicar. Una de ellas, por ejemplo, yo presumo que podría estar en este caso, es el señor José Dajer Crespo, que te lo mencioné, creo, alguna vez, y claro, a otras personas. Yo creería que a todas esas personas, a todas esas personas que le vendieron tierras a Pablo Muentes Alarcón o a los hijos de Pablo Muentes Alarcón deben ser investigadas. La Fiscalía tiene claro cuáles son esas compañías y cuáles son los bienes que tiene este fideicomiso mercantil, que lo está administrando la fiduciaria Latin Trust. Ya, a ver, vamos a hacer un alto ahí para poder entender esto, ¿sí? Un poco ir en la cronología. Tú le presentas a Fernando Villavicencio, el dueño de este predio, que fue el que finalmente, donde terminan escondidos los asaltantes de TC Televisión. El dueño de este predio le presenta toda la documentación a Fernando Villavicencio. ¿Esto ocurrió en mayo? No, me parece que eso fue en julio, pero te lo puedo confirmar si me dejas ver. Perfecto. La foto. Para darte la fecha exacta, por aquí, porque para el efecto hice una captura de pantalla.
18 de abril del 2023. En abril. Meses antes de que asesinaran a... Pero vamos, en abril hay este encuentro entre el dueño del predio y Fernando Villavicencio. Y Fernando Villavicencio, en Quito. En julio crean este fideicomiso, o sea, un poco ya en sobreaviso de lo que pueda venirse si es que Fernando Villavicencio empezaba a hacer las denuncias y las investigaciones del caso, siguiendo lo que Guillermo Lizarzaburo ya también había hecho. Ahora, en este fideicomiso, dices, los dueños del fideicomiso o quienes integran este fideicomiso son los hijos de Pablo Muentes y testaferros de Pablo Muentes, como el señor Daje. Los hijos de Pablo Muentes, los 4 hijos de Pablo Muentes, dos hijas, me parece, 2 hijas y 2 hijos. Ellos son los beneficiarios y ellos son a su vez los que constituyen el fideicomiso con las propiedades de ellos. Perfecto. Las beneficiarias son las compañías Agrocamarón y Inmovicity. Ya, y este señor Julio Dager, ¿qué papel juega dentro de la conformación de este fideicomiso? ¿Le vende las propiedades a los hijos de Muentes? José Castro Dager es adjudicatario de parte del Ministerio de Agricultura de un terreno grande y se lo vende, creo que esto es en Patria Nueva, y se lo vende o en las Mercedes, no recuerdo, tendría que buscarlo, se lo vende a una compañía de los hijos de Pablo Muentes. José Dager Crespo fue candidato a concejal por el Partido de la Revolución Ciudadana en el Cantón Durán. Y hay otras coincidencias, porque también se presume que el alcalde de Daule, el señor, el doctor, se me va el nombre, mi memoria está siendo frágil en estos últimos tiempos. El alcalde que ya va a llevar, que cumple ya su segundo periodo de Daule, es muy amigo del señor. Claro, Cañizares, el doctor Cañizares, que también era de RC5. Te quería hacer referencia a esto para que la gente se dé cuenta que el Partido Socialmente está metido en el Partido Social Cristiano, o miembros del Partido Social Cristiano están metidos en esto, pero también hay gente que formó parte de la Revolución Ciudadana, ¿no? Gente que se prestó para eso. El señor Dager fue el que denunció a mi portal en la compañía de Hosting, que yo creo que estaban confabulados, la compañía de Hosting y este señor y el SAR de los seguros y Pablo Muentes, para coartar, para que no salga nada publicado de ellos y que se borre la información de los registros en cualquier buscador de internet. Perfecto. Entonces, este fideicomiso, ¿qué presumes tú que pretende? ¿Qué pretenden al poner todas estas propiedades mal habidas o presuntamente mal habidas en este fideicomiso? Janet, yo creo que ellos pretenden proteger esas propiedades, proteger esas propiedades, es decir, esas propiedades que están en un fideicomiso. Legalmente no he estudiado todavía cuáles son las consecuencias de tener un fideicomiso inmobiliario, un fideicomiso mercantil. Tendría en algún momento dado que consultarle a algún experto que me explique, pero entiendo que los fideicomisos son para esconder, para poner a salvo las propiedades, para que no se las pueda en un momento y vamos a consultar con un abogado experto para que nos pueda explicar en qué les podría beneficiar haber puesto todas estas propiedades juntas. Exacto, sí, en un fideicomiso. Pero ahora vamos, entonces está la propiedad, esta propiedad que finalmente pues se escondieron los asaltantes de TC Televisión, que resultó ser o estar a nombre de un familiar de Pablo Muentes, que también está preso, por cierto. Está procesado. Ahora, también, y aquí tuvimos la oportunidad de conversar con los representantes de la cooperativa, se me acaba de ir el nombre, caramba, Ataulfo Cruz, que son varios miembros de esta cooperativa que también denuncian que les están expulsando de sus tierras de manera ilegal. Y quienes están detrás de todo esto son empresas que finalmente también están relacionadas con familiares de Pablo Muentes. Frente al Ataulfo Cruz está también otra propiedad que está a nombre de la hija de Pablo Muentes. Es decir, ¿cuántas propiedades o cuántos predios
están en este momento en cuestionamiento, y no sé si tienes un total de hectáreas que estarían cuestionadas. No, yo estoy recabando esa información. Yo creo que tengo el fideicomiso y lo voy a revisar para ir sacando algunas propiedades. Tengo detectadas varias. Todas son en Durán hasta ahora, y creo que una parte en Yaguachi, pero la mayoría son en Durán. Estoy detectándolas, no las tengo todavía detectadas, pero te puedo decir con toda seguridad que son todo el predio que era de las Mercedes, que eran 1000 hectáreas de los Isaías, que se entregaron en el gobierno de Rafael Correa a los agricultores, y que de ahí, por milagro de la naturaleza, aparecen a nombre de otras personas que nadie las conoce, que nunca vivieron ahí, pero que sin embargo el Ministerio de Agricultura les adjudicó. Y después, antes que termine, no te olvides, Janet, que sí quisiera hablar de las responsabilidades del Ministerio de Agricultura, sí. y en eso va a incorporarse con el oficio que les pasé. Justo ahí vamos, porque, digamos, dentro para poder ir cerrando este círculo de corrupción, en esto jugó un papel importante el Ministerio de Agricultura. Hasta donde conocemos, de lo que nos denunció el representante de la Ataúfo Cruz, quien cedió 180 hectáreas de su predio que ya tenían dueños, es el Ministerio de Agricultura bajo el mando de Bernardo Manzano. Ahora, todas estas irregularidades se producen en esta administración, es decir, Muentes y familiares se hacen de estas tierras ahora en el gobierno de Guillermo Lasso. En el gobierno de Guillermo Lasso, porque no solo es Bernardo Manzano, también es el señor Pedro Álava, que fue... El primero. Sí, algunos de los predios tendríamos que revisar las fechas, pero unos también algunas adjudicaciones se dieron en la administración de Pedro Álava. Recordemos que Pedro Álava aparece en una foto con el señor Cherres, el señor Luque y el señor, el cuñado de Danilo Carrera. Solo para tener un dato. Pero esas se hacen muchas se hacen también en la época de Pedro Álava, del ex ministro de Agricultura, Pedro Álava. Y el documento que te pasé, no sé si lo puedas enfocar la fecha, Janet. Déjame verlo. Mira desde cuándo ya se viene hablando de este tema. Yo tengo el 2022 y más o menos por esa fecha ya... Bueno. Ahí lo tenemos, ahí tenemos ese documento. Ese documento de advertencia, Janet, es un documento que le advierte a Bernardo Manzano lo que estaba pasando en varias propiedades. Ese documento lo firma el viceministro de Desarrollo Andrés de los Suárez Trujillo. El señor Suárez Trujillo le dice, ojo señor ministro, hay algunas adjudicaciones que presumimos son irregulares, hay adjudicaciones, y le dice que hay que revisar estas adjudicaciones, incluso Janet hasta les da todo el articulado legal para que lo puedan hacer. Él les da toda esta información que el Ministerio de Agricultura lo único que tenía que hacer es notificar y hacer las actas para terminar, darle de baja a esas adjudicaciones. Y en una de esas adjudicaciones, que este documento tuve acceso a este documento recién ayer, no puedo revisar quiénes son las otras personas y cuánto y a qué pertenecen, pero ahí está un nombre que te va a ser familiar, porque también ahorita es un PPL, ¿no? El señor Alarcón Gómez Fausto Alfonso, y ahí son 14.58 hectáreas, en donde el señor Suárez le recomienda, porque le manda un oficio, ¿no? Y le recomienda que son varias propiedades, son 12 propiedades, solo 12 de las que entiendo el señor Suárez había investigado, en donde le pide al Ministerio de Agricultura que por favor revise esas adjudicaciones, porque el Ministerio de Agricultura estaba haciendo adjudicaciones sobre predios que ya habían sido entregados a los agricultores, predios que no tenían adjudicación, pero tenían una posesión mucho antes de que la adjudicaran a las nuevas personas. Y esa posesión, tanto tiempo tenían ya con esa posesión, que lo que le correspondía al Ministerio de Agricultura es adjudicarle a esas personas, no a las que finalmente les adjudicó, porque era fácil darse cuenta que estos señores tenían cultivado arroz, que tenían plantas de mango, plantas de naranja. Una planta de naranja, para que esté de un tamaño en donde ya coseche, si es injerto, tal vez
2 años, pues 2 o 3 años, pues tal vez. Pero esas plantas tal vez tenían 5 o 7 Sí. o más años porque ya estaban en producción. Está claro. Guillermo, este Fausto Alarcón es el mismo que está ahorita, que es sobrino de Pablo Muentes. Primo hermano Primo de Pablo hermano. Muentes. Sí, Y que está también aparece como dueño del terreno o del lote o del predio, Exacto. porque en donde aparecieron las armas y donde se escondieron los asaltantes de TC Televisión. De acuerdo, es el mismo. Es el mismo que es acusado también por la fiscalía, el mismo que hizo señas cuando lo llevaron preso en un acto, no sé cómo llamarlo, pero de soberbia. Es el mismo, sí, el primo hermano del señor Pablo Muentes Alarcón, que nunca ha pagado impuesto a la renta, pero que pudo comprar propiedades de altísimo valor con dinero en efectivo. Claro. Por eso que te digo, Janet, sí. Pero ahí es importante, digamos, no ha pagado impuesto a la renta, es dueño de medio Durán, pero también hay que señalar que se ha hecho de esas tierras a bajísimos costos, es decir, no a los costos reales. En eso también ha contribuido el Ministerio de Agricultura. Mira, el ministro, te voy a decir, y yo en este ataque de gratis al Bernardo Manzano, ni siquiera lo conozco, supe que trabajó en algún momento en Bananera Novoa, pero cuando voy a estos sitios, todos los agricultores me hablan de Bernardo Manzano, me dicen, nosotros le dimos al señor Bernardo Manzano, y el señor Bernardo Manzano nos dijo que esas tierras él ya no iba a revisar nada, que eso ya estaba entregado y estaba entregado. Entonces, es muy sospechoso, es muy raro, de que en todas las entrevistas que se hacen a las personas afectadas, todas estas personas mencionen al señor ex ministro de Agricultura, Bernardo Manzano, que ha sido cuestionado por muchas cosas, pero en este tema de tráfico de tierras ha sido señalado por los afectados. El día que estuve, el fin de semana que estuve en la zona de las Mercedes, me lo mencionaron después en Patria Nueva, y en esa zona, si tú no eres de acá, Janet, pero en todas esas zonas hay letreros a la orilla de la vía en donde todos hablan de tráfico de tierra y de la responsabilidad del Ministerio de Agricultura. Es al que siempre se menciona que se lo debe fiscalizar, que se lo debe vigilar. Ahora, hace un tiempo, hace unas semanas, tú me enviaste un pedido de rectificación que te había hecho el ministro actual, Danilo Palacio. Bueno, señor Palacio, usted si no tiene responsabilidad, revise esas adjudicaciones, revíselas a ver si se han entregado de forma ilegal. No tiene que decir que usted no lo hizo, pero usted está ahora en el Ministerio de Agricultura, pues si tiene el ministro de Agricultura actual, Danilo Palacio, señor, actúe de oficio. ¿Qué le cuesta a este señor actuar de oficio? Mandando cartas no se resuelven los problemas. Nunca nadie lo ha acusado a usted de que es traficante de tierra, ni que usted se ha prestado para eso. Pero él, muy sospechosamente, el señor manda una carta aclaratoria, pero no dice, voy a actuar. Que toda persona sensata, toda persona inteligente, toda persona que esté dispuesta a trabajar con la verdad y esté dispuesta a ayudar a las personas más desposeídas, debe hacerlo. El señor Palacio debe actuar de oficio, porque si no, es cómplice de todo lo que han hecho las administraciones anteriores, que son del gobierno del señor Lasso, que son del gobierno del señor Lasso, por Dios, no estamos hablando de gobiernos anteriores, estamos hablando del expresidente Guillermo Lasso. Sí, justamente eso vamos a seguir insistiendo, porque a raíz de que empezamos a conversar contigo, conversamos con los representantes de la Ataulfo Cruz, recibimos una carta del Ministerio de Agricultura pidiendo una rectificación, que no daba lugar porque en ningún momento se mencionó al señor Danilo Palacios, pero yo coincido contigo, insisto en que hoy el ministro de Agricultura es el señor Palacios y es el que tiene que investigar, aclarar y sancionar. Lo máximo que alcanzan a decir es que las personas involucradas en estas adjudicaciones ilegales las sacaron del ministerio. Ya, pero ¿y dónde están las denuncias y todo para que puedan resarcir el daño causado, Guillermo? Janet, y muchas de los funcionarios del MAGAP, no el ministro, porque el ministro es una persona de libre remoción, pero hay personas ahí
que todavía pueden estar en funciones en algún departamento, porque esto no solo funciona con el aval del ministro, esto viene, son funcionarios que van, que hacen los levantamientos topográficos, que hacen el levantamiento de los linderos, que hacen el levantamiento de la información. Y estos señores, ojo, Janet, que estos señores, funcionarios del Ministerio de Agricultura, posiblemente de carrera, todavía pueden estar enquistados en el Ministerio de Agricultura y todavía pueden estar haciendo barbaridades, todavía pueden estar afectando a gente pobre que no tiene una tierra. Y te lo digo, Janet, con una... estuve en Patria Nueva y la gente decía, Guillermo, nos tumbaron la casa. Imagínate lo que es a una persona ver cómo le destruyen su patrimonio más importante. Estaban niños en brazos, estaban personas con discapacidad, personas que andaban con bastones porque no podían caminar y que habían estado allí durante ya mucho tiempo, tal vez 20 años, produciendo estas tierras. Yo creo que eso no es justo, Janet, y esto tiene Vamos que terminar. A ver. Este es un tema que tenemos que seguir investigando, Guillermo, contribuyendo en esta investigación que solamente como un punto final, decir y recordar que Mayra Salazar le dijo a la fiscal que investigue este tema, que investigue el tráfico de tierras detrás de Pablo Muentes y que no le extrañaría, dijo, no me extrañaría que detrás de estas investigaciones encuentren las verdaderas causas de la muerte y del asesinato de Fernando Villavicencio. Vamos a ver en qué termina esto, Guillermo. Aquí hay mucha tela que cortar todavía. Mucha tela que cortar, Janet. Gracias nuevamente por la entrevista. Yo estaré siempre presto para colaborar en todo lo que... Muchísimas gracias. A esta altura de mi vida lo que quisiera es que mucha gente pueda tener acceso a su tierra. Y yo creo que la foto que lo llenó de temor al señor Pablo Muentes fue la foto de Fernando Villavicencio y el señor dueño del predio. De ahí para acá comenzó la persecución a mi portal, a Guayaquil News, comenzó se encarnizó la persecución en mi contra. Y solo permíteme mencionar a una persona que no la mencionó Mayra Salazar y que es víctima de todo esto. El señor Juan Pablo Paz es una persona afectada como yo, que fue afectado en su honra, que fue afectado por Pablo Muentes, que fue atacado por Pablo Muentes. Al señor Juan Pablo Paz y a otras personas. ¿Quién era Juan Pablo Paz o quién es? Juan Pablo Paz es el empresario que también, al que retuiteaba mis denuncias en contra por el tema de tráfico de tierra. Juan Pablo Paz. Yo lo conocí a él porque también él conocía a mucha gente. A él también lo atacó Pablo Muentes, no lo mencionó Mayra Salazar, pero la cuenta de él también fue atacada y él es mencionado en muchos de estos comunicados que hacía Pablo Muentes en su red social, pagados para que tengan más visualizaciones. En esos comunicados también lo mencionaba el señor Juan Pablo Paz y se lo puede ver en la cuenta del señor de X del señor Pablo Muentes Alarcón. Perfecto, muchísimas es decidora. Gracias, Guillermo. Nos queda tarea, como digo, mucha tela que cortar. Hay un fideicomiso, dice Guillermo Lizarzaburo, que ha reunido todas las propiedades de los hijos, que ahora están a nombre de los hijos de Pablo Muentes, en donde se encuentran gran parte de estos predios y otras empresas, predios que en este momento están siendo cuestionados por la forma en que fueron adquiridos. Este es un tema en desarrollo. Gracias, Guillermo, que tengas un buen día. Gracias, muy bueno. Perfecto, nosotros continuamos con